ISCAM presenta. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de La Voz del Mayoreo. Ustedes lo saben, un espacio que trata de decodificar este complejísimo engranaje del mundo del mayoreo, pero que sin embargo trabaja 24/7 todos los días del año y hace ocurrir un montón de cosas que a veces ni comprendemos. El día de hoy, uno pudiera pensar que 230 millones de tickets nadie los revisa, pero hay una organización y hay una persona a cargo de todo un equipo que consume esa información, digiere, la modifica, la desagrega, la evalúa y luego la comunica. También uno pudiera pensar que el ticket promedio del canal de mayoreo puro de este país sería absolutamente gigante y resulta que es 10,000 pesos en 2024. Con esos dos datos, amigos, permítanme presentar a quien hoy nos acompaña, un ingeniero comercial graduado de la Universidad de Santiago de Chile, una persona que dedicó pues prácticamente una vida a trabajar en una empresa británica muy seria en el mundo de la información de nombre Cántara, pero que hoy es el socio director de ISCAM Ticket. Está con nosotros Fabián Girardelli Guajardo. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias por la invitación y un gusto, un placer estar aquí contigo. Dicen los que saben que el mundo del mayoreo se divide en 3 grandes carriles: mayoreo puro, cash and carry y autoservicio propio. Y de todo eso, tú consumes esa información de esos tickets para poder entender hacia dónde va y cómo va cada componente de ese complejísimo negocio. Visitas y tickets van relacionadas. ¿Qué está pasando entre visitas y tickets en México en este momento? Sí, primero si quieres explico un poco mejor qué es lo que hacemos aquí. Perfecto. ¿Te parece? Ticket, que es muy interesante. Tú ya dabas un dato que es clave, que son esos 230 millones de tickets. Imagínate lo que es analizar 230. No, bueno, no me quiero ni imaginar. O sea, tú pídele el de 230 millones de lo que sea analizarlo, ya es suficientemente complejo. ¿No? Solo el de tu señora te cuesta analizar el ticket de ella de tu última visita al súper, ¿no? Imagínate, tenemos toda una capacidad tecnológica, digamos, y de analytics para analizar 230 millones de tickets. ¿Y para qué hacemos esto? Para entender de una manera más clara, de una manera más profunda, qué es lo que está pasando en el mayoreo en México. ¿Sí? Como ISCAM llevamos más de 20 años auditando este canal, somos los expertos en el entendimiento del canal, y ahora dimos un paso con ISCAM Ticket para que a través de las facturas, los tickets que se mueven en el canal, entender mejor qué es lo que pasa adentro. Y con eso tenemos información que no la tiene ni Obama, no la tiene nadie. ¿Sí? Tenemos una capacidad de entender entonces el canal mayoreo en sus 3 grandes formatos, como tú decías, mayoreo puro, cash and carry y autoservicios propios, para entender qué pasa ahí desde una perspectiva más de comprador. ¿Sí? Porque al minuto de analizar el ticket yo analizo un acto de compra. Y ahí viene la magia. Analizo 230 millones de actos de compra para entender qué está pasando finalmente en el mayoreo. Desde el ticketcito más modesto hasta el ticketzote más robusto. En autoservicios propios, visitas y tickets son 2 datos que van de la mano. Totalmente. En México, tú dirías, ¿las visitas crecen o se reducen? ¿Los tickets crecen o se reducen? Vamos a entrarle a la radiografía. Es muy interesante, porque lo que vemos especialmente en el último año, yo te diría desde el mes de marzo del 24 hasta ahora, se han venido perdiendo tickets. Vienen cayendo la cantidad de transacciones que se generan en el canal mayoreo. Ese es el dato duro. ¿Sí? Viene cayendo mes con mes, en torno a un 3% en ese periodo. Pero consistente. Todos los meses cae. Y por otro lado, cuando vemos entonces el tamaño del ticket, que sería el ticket promedio, el valor del ticket, ¿no? que finalmente dejan en el punto de venta, crece. Y crece a un ritmo mayor a la caída de transacciones. Por lo tanto, eso es lo que impulsa el crecimiento del mayoreo en México. Es decir, lo que explica el crecimiento no es porque estén visitando más veces el punto de venta o se estén generando más transacciones, sino que cada vez que van, gastan más dinero. ¿Sí? Vamos menos, pero gastamos más. Compramos más. Compramos más y gastamos más.
Y eso hace el impulso del canal. Entonces, por eso es interesante analizar los tickets. Porque sin tener yo esta separación o este input de facturas y tickets, yo no podría sacar esta conclusión. ¿Y lo mismo en mayoreo puro que en cash and carry? Prácticamente pasa lo mismo, los efectos son más fuertes, digamos, en un autoservicio propio que en mayoreo puro, pero prácticamente es la misma tendencia. Ok. ¿Dónde está el dolor de este canal a la hora de procesar tickets? ¿Tú dirías que la información fuente en esta industria del mayoreo está ya razonablemente bien profesionalizada y esa información es consistente, es digital, es inmediata, está estructurada o todavía hay retos ahí? No, me ha sorprendido mucho el canal a mí, ¿no? Yo tenía todo... Porque tú eres un newcomer aquí en México, te estamos adoptando. Sí, ya casi 20 años acá, pero venía de una industria en realidad donde la fuente de información era diferente y tenía un concepto como muchos tal vez, de que el canal mayoreo era un canal menos tecnologizado, ¿no? Menos moderno. Por eso se llama canal moderno al autoservicio, a los Walmart del mundo, ¿no? Y a los demás como que no, entonces no son modernos, uno es moderno y el otro no. Entonces tenía un poco ese concepto. Cuando entro en este mundo, empiezo a conocer a los mayoristas, empiezo a visitarlo, empiezo a ver, quedo totalmente sorprendido. O sea, en realidad tienen un avance tecnológico en todo sentido espectacular. Entonces, hoy día no es un tema el tener la información de ellos, el trabajar con su información, no es ningún problema porque viene muy bien estructurada. Hay con mayoristas que incluso tenemos diariamente la información, la bajada de información. Entonces, yo te diría, no veo ningún problema de tecnología, sino todo lo contrario, un nivel de avance me parece espectacular en lo que ellos han conseguido en todos estos años y por lo tanto es una muy buena fuente de información para poder analizar. Interesantísimo escuchar eso. Si tuvieras la varita mágica y le quisieras cambiar algo a ese flujo de información, ¿qué harías en Ánimo de Mejor? Lo único que sea que todos pudieran transmitir diariamente. Okay. Sería una maravilla, porque imagínate yo tener datos diarios de todos los mayoristas, todo lo que podríamos hacer también de manera más recurrente en términos de entregables. ¿Y el rango de esta industria es cuánto? ¿Unos te entregan diario y otros te entregan? Como mucho una vez al mes. Una vez al mes. O sea, tienes una desviación de 29 días. Claro. Ojo que en esa vez al mes te entregan el dato de todos los días de todas sus tiendas. Correcto, ¿sí? Lo desagregas. Sí, tengo todo el detalle, ¿no? Que eso no es menor, Mauricio. Porque imagínate, una cosa uno dice, tengo 230 millones de tickets para analizar. Pero imagínate saber que tengo esa información separada por día, por hora, por tienda. O sea, podemos analizar regiones, conductas, es una tendencias maravilla, y demás. ¿Cómo dirías con esa visión que te da esa información que es el futuro del mayoreo inmediato? Y cuando digo futuro no nos vayamos a 10, 15 años para adelante, sino vamos a analizar los siguientes 2, 3 años retadores de esta industria, ¿o no? ¿Dirías que los fundamentales están en que a pesar de que una economía mexicana esté medio plana, no me meto mucho en detalle, pero hay economistas que dicen vamos a crecer un poquitín y hay economistas que dicen que podemos decrecer un poquetón, ¿ok? Entonces, hagámosle caso al que quiero ahorita, pero vamos a andar bordando el cero. Entonces, si eso ocurre, tú dirías el mayoreo tiene mejores perspectivas de crecimiento que el resto de la economía en su conjunto. ¿Qué dicen los datos? Mira, primero te diría que cuando analizamos lo que pasa en los países, cuando crecen mucho o caen mucho, vemos que lo que es consumo masivo, que es donde va este sector, lo que tú ves en el súper, es mucho más resiliente o es mucho más estable sus movimientos. O sea, si una economía crece una locura, consumo masivo no crece una locura, crece. Si la economía se cae una barbaridad, consumo masivo se cae, pero se cae muchísimo menos. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Cuando nosotros decimos cómo está el país, este sector, históricamente, y no solo en México, en el mundo, es mucho más resiliente. Porque es básico. Tú puedes dejar de comprarte un carro, puedes decir, iba a comprarme una casa, no la voy a comprar, voy a bajar los viajes, ¿no? Iba a comer a tal restaurante, ahora voy a otro, o cocino en casa. Haces un montón de ajustes en otros ítems, pero la comida es la comida.
El desodorante es el desodorante, tu perfume es tu perfume. Entonces, estamos analizando un sector que por esencia es mucho más resiliente. Y por lo tanto, en estos contextos debemos ser mucho más optimistas, ¿no? Sin lugar a dudas. Y eso analizado, mira, yo llevo más de 20 años analizando mercados en el mundo. Analizado en el mundo. Esto pasa. Y por lo tanto, debemos estar en este contexto más optimistas o más tranquilos de lo que puede pasar en México en ese contexto, ¿no? Eso es lo primero, como estructural, ¿no? Somos más optimistas. Y segundo, yo sigo apostando un poco en la línea que ya decía, a un canal cada vez más modernizado en todo sentido, ¿sí? Más modernizado en su toma de decisiones, más modernizado en su propuesta de producto, más modernizado. Tenemos 3 subcanales compitiendo, como compiten con el resto del mundo, ¿no? Tiene una fortaleza muy grande porque el canal atiende a más de 640.000 tienditas, que es el dato oficial de INEGI hoy día. Para otros, un Coca-Cola, un Bimbo, hablan de 1 millón de tiendas, ¿no? De puntos de venta. De puntos de venta, que yo cuando llegué a México hace 20 años prácticamente decían, van a desaparecer las tienditas, los changarros, todo eso. Es imposible. ¿Por qué? Porque estructuralmente hablando, tiene el país unas condiciones que hace que existan, estructurales, que es muy difícil cambiar. A ver, enúnciame 3. Mira, hay una que me costó años entenderla. ¿Qué Te voy a decir cosas que hay años detrás de investigación. Gratis, ¿no? Para ti. Una, porque es muy interesante. Hay una perfecta correlación en cómo te pagan y cómo compras. Perfecta correlación. Si a ti te pagan una vez al mes, como a mí en Chile, que el 90% de la gente le pagan una vez al mes, tú vas a comprar, haces una gran compra del mes. Y después harás algunas chiquitas, pero haces una gran compra del mes. Yo llegué a México y la compañía pagaba por quincena. Yo, ¿por qué pagan cada quincena? No entendía. ¿Qué crees que pasó en mi casa? Automáticamente nos fuimos a hacer 2 compras al súper al mes. Automáticamente. ¿Qué quiero decir con esto? En México el pago está tan fragmentado, versus otros países de Latinoamérica incluso, entre pago ya quincenal es una locura. Muchos pagan, grandes empresas pagan todos los viernes, grandes compañías. Sí, semanal. Vaya. Y hay un montón de pagos diarios por el mercado informal, movimiento diario. ¿Qué es lo que hace eso? Como tengo el pago tan fragmentado, genera una compra fragmentada. Y como la compra entonces se fragmenta, esa misión de compra tiene que ir asociada a canales más de cercanía y más chiquitos, porque está todo fragmentado. Brillante reflexión. Y eso es estructural. Entonces cuando me dicen, se va a eliminar el changarrito, tendrías que cambiar la forma que le pagan a la gente. Sí. ¿Cómo lo vamos a cambiar? No lo veo. ¿Me entiendes? Entonces hay patrones estructurales que hacen que esto no vaya a cambiar en el corto plazo. No hay forma. Tendrías que cambiar esos factores estructurales, que no va a pasar. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, esa es una primera línea radical. Y después podríamos mencionar muchas más, pero una más. Uh-huh. Obviamente estos canales existen porque están asociados a ciertas categorías que generan ese viaje de compra, que impulsan ese viaje de compra. Técnicamente a esto le llamamos misión de compra. Misión de compra. Uh-huh. Cuando tu señora va al súper, cuando te pagan a ti y tú le dejas ya ir, ella hace una compra de despensa, llamémosla esa misión. Una gran compra para tu casa, para la quincena o para el mes, no sé cómo te pagan a ti. Ella hace esa gran compra, eso es una compra de despensa. Vámonos al otro extremo. Uno podría definir 4 misiones de compra, pero vámonos a la última para hacerlo breve. Tú cuando estás comiendo en tu casa y se te acaba el refresco y quieres refresco, ¿qué es lo que haces? Vas a la tienda de la esquina, la más cercana. Eso es una compra de proximidad, le llamamos. O le podemos llamar compra de proximidad. Que es una compra que es inmediata para un consumo inmediato. Tú defines primero una misión de compra. Todo esto es inconsciente. Yo te estoy explicando algo que tú haces así, sin pensar. Intuitivamente. Y inmediatamente eso te deriva a un canal. La misión de compra te deriva al canal. Y entonces, como tú dices, quiero el refresco porque se me acabó y queremos consumirlo ya, te vas entonces a la tiendita de la esquina o te vas al Oxxo más cerca y compraste No te fuiste al supermercado, no te fuiste al Sam's, no.
es una locura. Claro, porque tú defines una misión y esa misión te define el canal. Volvamos al otro extremo, de la compra de fin de mes o de la quincena. No la haces en el Ops. No. ¿Dónde la haces? Ahí sí te vas entonces a la gran tienda, al autoservicio enorme. Porque la misión de compra determina el canal. Entonces, hay tantas misiones de compra de proximidad en México que hacen que el canal exista. Ya. No hay forma que no exista. Ya sea, ¿qué es lo que nos hace esa compra? ¿Refresco? Tortilla. Todos los días. Tortilla. 2 veces al día, a veces cada. ¿No? Hay un montón entonces de categorías. Sí, botanas. Que me hacen ir a esa compra de proximidad. Entonces, mientras exista esa misión, va a existir el canal. El canal responde a una misión. Entonces, cuando digo, el canal va a desaparecer, tendría que desaparecer la misión. Que desaparezca la misión lo veo difícil. Ya, implicaría un cambio cultural, económico y social de tal envergadura que es otro país. Está cañón. Ándate a Suiza. Sí, claro. No en México. Sí. ¿Me cachai? Entonces, el tema estructural es que no, por eso que el canal existe y va a existir. Entonces, cuando alguien dice, no, le doy 5 años de vida, no entiende nada del mercado. Ok, pero dijiste que hay una tercera y me da curiosidad de saber cuál sería la tercera razón por la cual. Estas dos son de suficiente peso, pero ¿habría una tercera? Yo creo que estas dos como de estructural son muy relevantes, porque las otras ya tienen que ver con cuestiones más particulares de categoría. Ya. ¿Sí? Que su ADN está por ahí. Volvemos a botanas o que tienen esa sí, la cerveza fría, por poner un ejemplo. Jamás vas a entrar a una tienda de gran formato o un segmento de mayoreo a comprar una cerveza fría. No, eso es absolutamente impensable. Claro. Aunque sea para todos sus cuates, ¿no? Claro. Entonces hay otros patrones ahí. Ya, ¿no? está claro. Todo lo que tiene que ver con... Muy buen argumentado. Fabián, tú esa información la desmenuzas y luego la presentas. El empresario del mayoreo. Y déjame separar el staff, los gerentes, el equipo. Déjame hablar del dueño, el empresario, o la familia, de conjunto, depende de cuál estemos visualizando ahorita tú y yo. ¿Dirías que ya consume la información agregada o desmenuzada que tú presentes, depende del caso, con el mismo profesionalismo que lo hace el canal de autoservicio, o todavía la cuestiona, la reta, la modifica o la descarta basado en su intuición y pericia? Sí. No, lo que yo veo como diferencia es que es un canal que es muy orientado a la venta. Normalmente no hay grandes equipos de insight o grandes equipos de análisis, como tú puedes ver en un gran retailer o en una marca, porque está todo muy orientado a la venta. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos desde el ángulo de ticket tiene que ser cosas muy sencillas, muy fáciles de dirigir, de digerir, quiero decir, y que les pueda llevar a una acción. Yo al inicio, por ejemplo, llevaba análisis, para mí, wow, pero muy complejo, muy complejo. Entonces te oían con atención y seguían haciendo lo que seguían para haciendo. El momentum, muy complejo. Entonces, es la única diferencia que veo. Tenemos que ir con algo más sencillo, muy digerible, para que les ayude a la acción, ayude a la venta, porque es donde está el foco, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros hoy día estamos. Y en eso muy bien. O sea, la información, yo siempre he dicho, todo lo que estamos haciendo con Ticket, estamos en un periodo de evangelización. Son indicadores nuevos, son analíticos nuevos. Y entonces estamos en un proceso en que estamos, a través del número, ayudándolo a entender su mercado, pero esto es nuevo, nunca lo habían visto. ¿Sí? Estamos todavía en ese proceso. Con muy buena recepción, con muy buen entendimiento, partiendo de algo sencillo y fácil de digerir. Ok. ¿Y dónde, a la hora de presentar esa información, hay alguna generación en particular con la que batallas más? ¿Hay una región con la que batallas más? ¿O es un fenómeno extendido y tú dirías esto de la construcción de nuevos indicadores y la decisión basada en datos es un fenómeno generalizado en el país positivo? Sí, yo lo veo positivo. Lo complejo siempre son las agendas. Porque y más con esa orientación a venta y cómo va el mes, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos un tiempo para pensar?
en el mes, ¿no? Es como todo en la vida. Paramos la pelota, vamos a parar el partido y vamos a ver cómo nos está yendo. Esa es la parte, yo diría, que más siento que cuesta muchas veces, ¿no? Generar esos espacios. En la medida que se generan, son espacios muy ricos. Y en esa pelea es donde yo veo mayor desafío. Oye, pero eso es un fenómeno que no es exclusivo del canal del mayoreo. El tiempo para pensar siempre lucha contra el momentum y la inercia en los negocios, ¿no? Nos pasa Entonces todo. estás en la inercia, entre que tienes deadlines, tienes obligaciones que cumplir, tienes nóminas que pagar, tienes así, y estás. Y además, curiosamente, mientras te está yendo bien, hasta te cuestionas. ¿Por qué tengo que frenar? O sea, no cambies lo que está funcionando, ¿no? Sí. Entonces el tiempo de pensar compite contra varias cosas. Pero alguien que todavía tuviera un resquicio ahí de que tiempo para pensar es solamente a base de jaloneo, ¿qué le dirías en favor de ese carving time, como dicen los Sí, gringos? es interesante. Mira, yo siempre digo esto con mis clientes. Ninguno al inicio del año firma un presupuesto a la baja. No importa si te fue espectacular el año pasado, crecí un 20%. Este año te van a hacer firmar un crecimiento, peleate el crecimiento, pero crecimiento. Y si te fue mal, con mayor razón. Te van a presionar para que corrija. No importa, y no importa si al país le está yendo mal, si al país le está yendo bien, no importa nada. Todas las empresas firman un presupuesto al alza. Crecer. No conozco yo, no sé que seas Pemex, no sé. Pero todos firman a un crecimiento con crecimiento, ¿no? Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en ese desafío de crecimiento? Porque todos queremos crecer y todos se plantean crecer. Hay un paso previo para crecer, o dos pasos, me voy a ir dos para atrás. Uno tiene que ser, el anterior es correctas decisiones que me ayuden a crecer, ¿no? Yo quiero crecer, si me vuelvo un pasito, tengo que tomar buenas decisiones para ese crecimiento, y si me voy dos para atrás, yo necesito hacer un buen diagnóstico para esas buenas decisiones. Entonces, eso es lo que a mí me parece crítico. Es decir, si yo no logro conformar un buen diagnóstico de la situación, no voy a tomar una decisión correcta que me permita crecer. Entonces, ¿cómo yo intentaría darle la vuelta a la historia? En el foco en el diagnóstico. Es que yo tengo que hacer un buen diagnóstico de la situación para tomar buenas decisiones que me permitan crecer. Si yo no tomo el tiempo del diagnóstico, estoy complicado. Una posibilidad de error mucho mayor. Y ahí es donde la información de ISCAM, la información de ISCAM Ticket, este momento de parar la pelota y pensar, es clave. Crecimiento inducido tiene que estar fundamentado en una toma de decisiones correcta basada en información. En un buen diagnóstico. En un buen diagnóstico. Claro. Porque también es verdad, y lo vemos también en mayoristas que han hecho un negocio maravilloso, basado en su propio conocimiento. Intuición, pericia, conocimiento, astucia para reaccionar. Que vale. Tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito y vale mucho. Lo que pasa es que en la medida que el mercado se va desarrollando, se va complejizando, es más relevante, se hace cada vez más crítico tener más data entre medio para tener decisiones mucho más basadas en ciencia, más basadas en datos que solo en intuición. Tú tienes una panorámica de América Latina, porque uno, naciste en Chile, has vivido muchos años en México, tienes además seguramente colegas, amigos de otros lados. ¿Habría alguna práctica que hayas visto en tu país natal o en cualquier otro mercado relevante que hayas analizado a lo largo de tu vida profesional que dijeras, a mí me encantaría que el mayoreo mexicano hiciera esto que lleva, y ponle el tiempo que quieras, 3 años haciendo tal jurisdicción o 20 años haciendo tal jurisdicción, y que aquí por una u otra razón no lo hacemos? Es difícil. ¿Sabes por qué? A ver. Porque el mayoreo mexicano es un monstruo como mercado y muy desarrollado. Cuando tú ves el peso que tiene, la mitad del volumen de México de consumo masivo pasa por el mayoreo. La mitad de un mercado que es un monstruo. Tenemos 130 millones de habitantes, Chile tiene 17 millones de habitantes. O sea, de aquí a Naucalpan y se acabó. ¿Me entiendes? Entonces, este es un monstruo y la mitad del volumen pasa por el mayoreo. Imagínate que eso, ¿qué es lo que ha implicado entonces para este sector? Teniendo en sus manos tanto volumen de producto. Lo ha obligado, lo ha forzado a desarrollarse.
Lo ha forzado entonces a abrir canales nuevos. Lo ha forzado a tecnologizarse. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú comparas esta realidad con otros países de Latinoamérica, primero, es muy difícil encontrar ese nivel de dependencia del canal. ¿Sí? Y segundo, en esa línea, el nivel de desarrollo que tiene el canal. Entonces, cuesta mucho decir, anda a sacar un ejemplo del mayoreo de otro país. Es difícil. Qué padre. ¿Dónde se pueden comparar? Con otros canales del mismo México. A ver, y vamos a eso. En autoservicio en México, el ticket promedio anda sobre 150 pesos, más o menos. Es como 300 pesos. Como 300 pesos en autoservicio. Sí. En autoservicio propio del canal de mayoreo, ¿es equivalente o todavía andamos? Todavía está un poquito más abajo. A ver, ¿en qué proporción es diferente? 150 pesos, 180 pesos. Ok, entonces casi 2-1. Está un poquito abajo, sí. Entonces, hay un trecho, pero es una enorme oportunidad. Sí. El autoservicio propio, ¿cómo lo ves? ¿Como un canal en crecimiento y consolidación? ¿Es un asunto que se va a quedar en la marginalidad del negocio para algunos? ¿Cuál es tu lectura profesional? Y con esta pregunta aterrizamos la reflexión. Sí, mira, en realidad es un canal que responde... Subcanal, ¿no? Es un subcanal que responde a una misión de compra diferente y que responde a un tipo de shopper diferente, un tipo de comprador diferente. No tiene nada que ver el que va al autoservicio al que va al mayoreo puro. ¿Ya? Por lo tanto, cuando lo vemos desde ese ángulo, atiende a un nicho diferente. Eso es lo primero. No es el mismo. Y segundo, cuando tú lo ves desde ahí, obviamente es un mundo muy competido hoy día de autoservicio, ¿no? De muchos tipos de formatos. Y tiene una particularidad el canal mayoreo, que es un formato mucho más cercano a la base de la pirámide en general. Y por lo tanto tiene un potencial muy grande con ese foco. ¿Sí? Porque no todos los autoservicios que están en México están con ese foco. Entonces yo te diría, el futuro del autoservicio, o sea, hay futuro en el autoservicio, han ido apostando cada vez más para allá, me hace sentido la apuesta. Ya está. Con eso me quedo. Miren, les puedo decir que con Fabián me puedo quedar aquí varias horas platicando. Nos queda pendiente hablar de la evolución del shopper, nos queda pendiente hablar de geografías, así que tendrás que venir en algún momento a otro episodio. Pero cuando ustedes lo vean, así en la calle, se lo encuentran en algún evento del sector, independientemente de platicar de tickets, les sugiero que le pregunten de su gran pasión, porque este hombre, cuando no está trabajando, está siempre en el deseo de salir a correr regularmente. Entiendo que es una práctica que haces 4 o 5 veces por semana. 5 kilómetros. 5 kilometritos rigurosos con disciplina de método. Y el que quiera visitarlo por ahí, llévese su raqueta de pádel, porque dicen mis servicios de inteligencia secreta que le pega bien un poquito. Y le pega duro. Un poquito. En el Cono Sur le pegan duro, ¿eh? En el Cono Sur le pegan duro. Pero bienvenido, mi querido Fabián Girardelli Guajardo. Recuerdo que es socio director de Scam Ticket. Un gusto tenerte aquí en La Voz del Mayoreo. Y será un gusto, además, que cuando nos veamos en algún evento podamos seguir conversando sobre este apasionante mundo de la construcción de información a partir de datos. De tickets. De tickets. No, gracias por tu tiempo, y se me pasó el tiempo volando, así que fue un placer. Y escuchen los otros episodios que tenemos aquí, amigos. Hay Mentes Inteligentes, la convergencia de información es relevante. Déjennos sus comentarios en la plataforma que nos estén escuchando, y en caso de que tengan algún comentario para mí, soy Mauricio Candiani, ya saben, en Twitter leo más, en LinkedIn también, las otras, ahí estoy, pero leo con menos frecuencia esos mensajes. Nos vemos en el siguiente episodio de La Voz del Mayoreo. ISCAM presentó La Voz del Mayoreo con Mauricio Candiani, una producción de Alenamenti Digital y NN Studio.